Hola, soy Ale Meneses y voy a continuar con el tema de identidad, retomando el texto de Gilberto Jiménez titulado Identidad social o el retorno del sujeto en la sociología. Gilberto Jiménez es un sociólogo paraguayo e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es un referente en el estudio de las identidades sociales, la cultura, además de que ha trabajado con la sociocrítica de la literatura y teoría y análisis del discurso político. Empezando ya con el texto, ¿de dónde viene el súbito interés por la identidad? Considera que se debe primero a la preocupación por la globalización y la homologación cultural y en segundo lugar por lo que llama la crisis general de identidades, que se manifiesta por un intento de desbordar las fronteras y construir unidades supranacionales, y por otro lado algo que nombra Maffesoli como una tendencia a la neotribalización. Pero la reflexión teórica no es nueva. Algunos antecedentes están en la psicología social, en el interaccionismo simbólico y el neofreudismo. La identidad vista desde lo colectivo inicia en la sociología europea en los 70 con la emergencia de los movimientos sociales, las reivindicaciones regionales, las migraciones y la comunicación. La identidad se inscribe en la teoría del actor social y en esa discusión que se llamó el retorno del sujeto en sociología o antropología, que buscaba alejarse de los paradigmas deterministas. El actor social desde su punto de vista subjetivo va a ordenar, seleccionar, jerarquizar y codificar rasgos culturales para marcar simbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros. Pero la identidad es relacional, supone la intersubjetividad y resulta de un proceso social, pues surge y se desarrolla en la interacción cotidiana. La identidad también tiene que ver con la organización por parte del sujeto de las representaciones que tiene de sí mismo y los otros, y de sus y los grupos de pertenencia. Las representaciones sociales, según Moscovici, son campos conceptuales o sistemas de nociones o de imágenes que sirven para construir la realidad, a la vez que determinan el comportamiento y por lo tanto son operativas. Las tres fuentes principales de estas representaciones son la experiencia vivida, las matrices culturales y las ideologías. Y estas se estructuran primero por un principio de diferenciación, donde tomamos conciencia del otro, y en segundo lugar por un principio de integración unitaria o de reducción de diferencias, donde se hace un nosotros. Estos principios van asociados a reglas de comportamiento, códigos y relaciones sociales. Es importante considerar que estos rasgos distintivos van a adquirir connotaciones valorativas, positivas o negativas. Otra cosa que requiere la identidad es una percepción de que permanece a través del tiempo. Esta continuidad temporal permite establecer una relación entre el pasado y el presente, así como vincular la acción con sus efectos. Jiménez nos dice que el surgimiento de la identidad presupone una continuidad de las relaciones sociales, un mundo común que el individuo comparte con sus interlocutores próximos y también con individuos más lejanos, desconocidos, y es en este punto que retoma la idea de estructura como condicionante del mundo social más amplio. Podemos interpretar la influencia de esta de diferentes formas. Parsons tiene una visión más determinista y concibe la identidad como el sistema central de significados de una persona individual que orienta normativamente y confiere sentido a su acción. Para Parsons, el individuo interioriza roles institucionalizados y se vuelve en parte constitutiva de su identidad, así que ésta será estable, coherente y unitaria. Todo lo contrario piensan los interaccionistas simbólicos, que ven la identidad como algo múltiple, precario e inestable, producto provisorio y variable de procesos de negociación. Dicen que existen códigos y valores compartidos, pero los ven como el marco dentro del cual se desarrolla la acción social y no como determinantes. En una concepción intermedia tenemos a Turner, que distingue entre concepciones de sí que responden a valores y aspiraciones durables que alguien percibe como constitutivos de su yo profundo o real, que es consistente sin ser inmutable. Por otro lado tenemos a la imagen de sí, que es como la fotografía que registra su apariencia en determinado instante, que es más efímera, variable y plural. La dinámica de esta identidad será la superación de las incongruencias mediante la revisión permanente de la concepción de sí en base a las imágenes de sí que le devuelven los demás. Es sometida a procesos de verificación y revisión. Así Turner destaca el carácter experimental y exploratorio de la identidad. También menciona Jiménez que las identidades no se van a configurar de la misma forma en las distintas sociedades y considera que en las sociedades modernas, caracterizadas por la diferenciación social y la pluralización de los mundos, la identidad se percibe como una opción y una construcción del sujeto, y no como un destino. En cuanto a la identidad colectiva, menciona que resulta del modo en que los individuos se relacionan entre sí dentro de un grupo o un colectivo social, porque la identidad no es esencia, sino un sistema de relaciones y representaciones. La identidad de una persona es pluridimensional. Por ejemplo, yo soy mujer, hija tlaxcalteca, estudiante del CIESAS, analista regional, amiga, entre otras cosas. La identidad sería así la unicidad definida por medio de una acumulación irreproducible de determinaciones imprecisas. El individuo actualiza en los contextos apropiados todas las dimensiones de su identidad, pero puede que destaque una sola, que eclipse o anule todas las demás. Aunque las identidades son relativamente consistentes, no son esencia inmutable, sino un proceso activo y complejo históricamente situado y resultante de conflictos. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo surgen o se generan nuevas identidades? Jiménez considera que el cambio puede darse de dos formas. La primera sería la transformación, que es un proceso adaptativo gradual que se da en la continuidad sin afectar significativamente la estructura de un sistema. La otra forma es la mutación,
que puede darse por asimilación o fusión o por diferenciación o fisión. Horowitz plantea que podemos distinguir dos formas de asimilación. La primera sería la amalgamación, que resulta de la unión de dos o más grupos con sus respectivas identidades para formar una nueva, lo que no desplaza por completo las antiguas identidades. Otra forma sería la integración, que supone la pérdida de identidad de un grupo a raíz de su absorción por otro que mantiene inalterada su identidad. En cuanto a la diferenciación, también propone dos formas. La primera es la división, que implica la escisión de un grupo que anteriormente ya tenía rasgos identitarios propios en sus partes componentes, y luego está la proliferación, que implica la formación de uno o más grupos con identidad o identidades nuevas a partir de un grupo madre o dos grupos originarios que mantienen su identidad. Finalmente se pregunta, ¿bajo qué condiciones se reproducen estos cambios? Menciona que se han buscado las respuestas en los cambios críticos en la estructura social o en los tipos de desarrollo y cambios de identidad colectiva. Como ya mencionamos en clase, Jiménez se centra en el individuo y parece que se olvida del poder y las relaciones asimétricas, así que la pregunta sería, ¿cómo podemos incluir las luchas de poder en la propuesta de Jiménez? Pensando también en nuestras propuestas de investigación, ¿cómo podemos retratar las estructuras pero también a los sujetos que mantienen su agencia? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme.